Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno encontrarnos por este medio una vez más. Un abrazo gigantesco les envío desde aquí, desde mi casa, aquí en el comedor de mi casa. Y yo no sé tú dónde estés, tal vez estás en el trabajo, tal vez vas de camino a la casa o algunos ya llegaron a casa o están trabajando desde casa. No importando cómo estés, qué bueno reunirnos. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo el lugar no ha sido lo prioritario, ¿cierto? Siempre pensamos ir a la iglesia y algunos entre semana no podían porque el tráfico, que por los niños, y aquí ahora nos podemos encontrar y eso me parece fabuloso, porque por medio de este tiempo podemos congregarnos, recibir una buena noticia de parte de Dios. Y bueno, hoy con un tema que me bendice mucho y es cómo encontrar el favor de Dios. Y quisiera que oráramos y le dijéramos al Señor, queremos que tu favor venga sobre nosotros esta noche. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por cada vida, Señor, por cada uno de los que están allí conectados en vivo, quienes van saludando, quienes van apareciendo allí. Gracias por los amigos de aquellos que se conectan hoy y que tal vez le dieron compartir y que lo enviaron después, Señor. Gracias por el que iba pasando y se encontró con este video y tal vez se quedó allí detenido, Señor. Gracias porque sobre todo, Señor, tú tienes planes, tú tienes propósitos, Señor. Y gracias, Señor, porque tus planes y tus propósitos son bien para nosotros. Por eso en esta hora yo oro para que la fe venga al corazón, al alma, al espíritu, Señor. Que tú fortalezcas a cada uno, Señor. Y que en esta noche, Señor, tu buena noticia corra, impregne nuestra mente, Señor. Que traiga ese convencimiento en nuestro pensamiento, pero también en nuestro corazón sea transformado, sea renovado. Tú pongas un aceite nuevo en nuestra vida. Que el que en este día se sentía hoy, Señor, fuerte, sea doblemente fortalecido, lleno de tu gloria, Señor. Pero también el que estaba hoy cansado, sin fuerza, sin ánimo, Señor, tal vez por el día a día, tal vez por alguna situación vivida, Señor, lloro para que sobre él, sobre ella, venga tu palabra, venga tu esperanza, venga tu aliento, venga tu bendición. En Cristo Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Bueno, un abrazo grandísimo desde aquí. Les queremos mucho y hay muchos que están allí conectándose que no conozco, pero somos parte de la misma familia. Espero que cada palabra sea esa buena noticia. El anhelo de nosotros es eso, que recibas cada vez que nos conectamos una buena noticia de parte de Dios. Y como les decía, bueno, hoy con un tema llamado ¿Cómo encontrar el favor de Dios? Y creo que a veces hay situaciones que nos llevan a pensar, ¿qué pasó en esta área, en esta situación? De, bueno, si estás en todas, pues peor, ¿no? ¡Ay, qué pasó! Pero hay veces en algunas nos pasa y más en todo este tiempo, algunas personas están sufriendo enfermedades, ¿cierto? Que ya venían de tratamientos y esto no es que agudizó la enfermedad, pero sí la complicó por tratamientos, por todo esto. Algunos han enfermado de diferentes enfermedades de estrés, ¿cierto? De temor, de los nervios. Algunos han perdido su trabajo y esto ha generado desespero, ha generado conflictos, inseguridad, problemas familiares, tantas cosas que a veces nosotros decimos, esto es el caos que pasó y creo que hay veces necesitamos recordar que debemos creer que Dios tiene el control de toda situación y que Dios tiene una buena noticia y una palabra propicia que nos ayudará a alcanzar esa bendición, eso que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y por qué lo digo? Porque encontré yo en estos días en mi devocional personal, que de allí es donde salen siempre las buenas noticias, en Génesis capítulo 6, versículo 8, una expresión, una palabra bien linda, y dice en el versículo 8, pero Noé encontró el favor delante del Señor. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Y esto me llamó la atención, porque parece que entonces cuando dice encontró, se había perdido. Y tú, pero ¿cómo se ha perdido si Noé es uno de los héroes de la fe? Y pues claro, porque cuando miramos hacia atrás el texto bíblico en su contexto, encontramos que Adán y Eva habían fallado y habían pecado y se habían equivocado. Y eso trajo unas consecuencias donde Dios los saca de esa plenitud, de ese lugar donde Dios los tenía con todo, ¿cierto? Pero su desobediencia
trajo una lección durísima sobre ellos y sobre sus familias, y sobre las generaciones y sobre todos, ¿cierto? Porque hay veces tú dirás, pero yo no estaba allí. Pero hay veces las decisiones que otros toman, ¿no? Las decisiones de la vida, tú tomas decisiones afectas a otros, tu propia vida y de otros. Por ejemplo, tan sencillo y perdone que sea tan vano de pronto mi ejemplo. Pero por ejemplo, en mi conjunto yo quiero que entre el domicilio hasta la puerta de mi casa, en estos días que pedimos domicilio de mercado y todo. Pero debido a la pandemia y todo esto, la administración decidió que no, que toca bajar. Entonces esto trajo una consecuencia sobre mi vida. A mí nunca me preguntó el señor administrador, Andrés, ¿usted qué opina? Imagínate, somos como 280 apartamentos. Imagínate si hubiera puesto a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿A qué es lo que quiero llegar? Que muchas veces sufrimos consecuencias, vivimos consecuencias debido a las decisiones que tomamos o las decisiones a veces que otros toman. Y a veces sentimos que ese favor de Dios se perdió en algún momento. Y en el tiempo de Noé, pues es una situación difícil porque viene Caín y Abel, la muerte. Después dice en el capítulo 6 que los hombres, muchos se desordenaron, hicieron como quisieron y Dios dijo, no más, me cansé. Y esto va en contravía un poco de lo que pensamos, porque a veces pensamos que somos los hijos de Dios, ¿cierto? Que Dios nos hizo, somos sus hijos y creemos que por derecho Dios está obligado a suplir nuestras necesidades. Entonces muchos pelean con Dios. Ay, pero ¿dónde estás? Si eres bueno, si eres el Padre, ¿dónde está y por qué esto? Y de pronto usted vive bien, usted come bien, pero entonces llora y pelea con Dios porque otro está pasando otra y no conoces el trasfondo de por qué está viviendo eso. Claro, si podemos ayudar, Dios quiere restaurar, Dios quiere levantar. Pero cuando nosotros decidimos hacer lo que queremos, como Adán y Eva, ¿cierto? Pues las consecuencias estarán, ¿no? Por eso dice que Noé, si tú miras el pasaje, dice, Noé encontró el favor de Dios. Había algo que no hizo. Algo que Noé, a mí nada más se encontró, ya el antónimo es buscó, ¿cierto? Lo contrario. Algo que encontró. Noé fue un hombre que no fue que le aparecieron las cosas de la noche a la mañana, como nosotros 6 veces pensamos. Entonces decimos, no, Dios tiene. O lo otro que pensamos es que algunas personas, mercaderes de la fe, utilizan palabras y diciendo, no, mira, tú tienes que dar tanta plata para que Dios te bendiga. Si tú la pones acá, si tú me consignas y la gente incauta cae en eso, como si Dios necesitara de nuestros recursos o como si Dios escaseara de plata. Yo no creo eso. La verdad, yo llevo muchos años de creyente y yo he encontrado que la gracia de Dios siempre ha estado allí. Que yo doy, claro, porque yo creo en que Él es mi provisión y eso ya sería otro tema a tocar. Pero lo que estoy diciendo es que tú y yo no podemos manipular a Dios ni porque somos hijos ni comprarlo. Porque Dios ama a sus hijos, pero tenemos que ser hijos. Tenemos que buscar ese favor de Dios, porque lo perdimos, porque nos apartamos. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos, fuera de la gloria de Dios. Y esto tenemos que recobrarlo. Por eso Noé, en medio de esta sociedad y en medio de ese mundo difícil, encontramos que es un hombre que encuentra el favor de Dios, no solo para él, sino para su familia. Porque dice que Dios dice voy a acabar con todo, pero le dice Noé, venga, métase a esta barca, a usted, su familia, los animales, y allí van a estar en esta cuarentena difícil, pero yo les voy a proteger, yo les voy a sustentar, yo voy a estar con ustedes. Entonces ahí se ve en la historia, nos guste o no nos guste, nos parezca justo o no nos parezca justo. El hombre que decide vivir sin Dios y el hombre que decide vivir con Dios. Entonces ahí es donde yo encuentro que nada es casualidad, que Noé tenía algunas características, por eso aparece en el libro de la fe, por decirlo así, en Hebreos, capítulo 11, como un héroe de la fe. Entonces yo digo, bueno, Noé no fue que Dios dijo, no, mira, Noé, entonces me agradó Noé y nació con el favor de Dios. No dice, y Noé nació con el favor de Dios, ¿no? Dice, y Noé encontró el favor delante de Dios. Y yo quiero hacer como Noé. Bueno, en algunas cosas porque me parece muy difíciles esas tareas que le encomendó. Pero yo quiero, digo, Señor, ¿cuáles características tendría Noé que están allí escritas en tu palabra, no solo como historia, sino también como esa palabra que nos permite hallar esos secretos
Esas buenas noticias para nosotros vivirlas. Y si tal vez algunas de ellas no las vivo porque no las he vivido, porque carezco de ellas, pues sea una buena noticia también, ¿sabes por qué? Porque me confronte y me lleve a vivir a la manera de Dios, porque yo también quiero encontrar el favor de Dios. Dios quiere que tú encuentres el favor de Dios. Y vamos a ver algunas características. La primera que yo encuentro está en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Mira que eso me parece muy interesante porque yo para poder descubrir o decir cuál característica tenía este hombre, tal vez algunos decían comunión. Sí, sí la tendría. Pero para mí la primera característica o lo que el texto quiere resaltar, por eso lo dice de primero que no era justo y una persona intachable y resalta en ese tiempo donde todo el mundo andaba desordenado. Y es la palabra integridad. Integridad. Algo que se necesita en todo tiempo. Me gusta ver cómo Noé parece que es un hombre de principios y valores. Y nos deja ver que la base de sus principios y valores es la fe, es la comunión con Dios. Por eso es interesante, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que con nuestra comunión o con nuestro pensar de que somos tan buenos y tan santos y tan puros, podemos hacer lo que querramos o estamos autorizados para vivir como querramos. No, yo soy no sé, un hijo de Dios, yo puedo tomar esta decisión, hacer así, creer que estamos en lo correcto. Pero me gusta mucho que el texto invita, en cierta manera, a que la gente de afuera, a que nuestra sociedad vea que en nosotros está esa vida íntegra. Yo no puedo pensar que una vida sin integridad puede traer la gracia y el favor de Dios. ¿Cierto? Por eso digo que la manipulación, ¿no? Hay personas que no son íntegras, que no tienen comunión con Dios, entonces aparecen los mercaderes de la fe diciéndole, no, ponga esta platica aquí y eso le va a solucionar la vida. No. En Dios no existen las pirámides. En Dios existen personas con integridad, en el orden de Dios. Por eso en el texto me gusta cómo resalta las características de integridad y cómo esas características de integridad estaban estrechamente ligadas a esa comunión con Dios. La Biblia dice para en Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, oye, que la gente afuera hable bien de ti. ¿Sabes que si hay algo que necesitamos como creyentes? Es que la gente de afuera vea que nosotros tenemos valores, principios, respeto, honestidad, buen trato y tantas cosas otras que a veces la gente de afuera está buscando y nosotros hay veces carecemos de ellas. Por eso es tan importante este texto, donde nos dice que las cosas o el favor de Dios no vino sobre Noé porque sí, sino porque había integridad. Hay personas y hasta películas que muestran que sicarios que para matar a otro oraban por la bala. ¿Qué es esto? Y bueno, así lo vivían. Pero déjeme decirle, ese no era Dios el que bendecía y eso va a traer consecuencias. De pronto en el momento dicen, no, pero trae consecuencias. Porque eso es vivir sin el favor de Dios. Porque Dios ama a las personas íntegras. Y hay cantidad de textos en la Biblia donde Dios resalta la importancia de la integridad. En cómo vivimos. Porque el cómo vivimos refleja lo que creemos. Y lo que creemos transforma nuestro ser y se ve visible a la luz de todos lo que creemos. Entonces lo que creemos y lo que somos para Dios va estrechamente ligado. Y por eso la integridad es vital. Y aquí es donde yo tengo que hacerme preguntas, Señor, ¿cómo estoy yo de integridad? Señor, ¿será que si tú hablaras de mí y escribieras, bueno, vamos a escribir de Andrés? ¿Quién era Andrés? No, en tiempos de pandemia. No, Andrés era un avispado, un avispado. Ese Andrés no perdía una. O tal vez diría, Andrés era un hombre justo. Y esa es mi meta. Porque Dios bendice. Lo que tú siembras, eso recoges. Eso es una ley natural. Pero también es una ley espiritual. Porque Dios bendice a aquel que es íntegro. Lo segundo que yo resalto en esta hora está en Génesis capítulo 6, versículo 22. Dice, entonces Noé
hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Ojo con esto. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y en el 7:5 de Génesis dice, así que Noé hizo todo tal cual como, ¿qué dice? El Señor lo había ordenado. Y es bien interesante que en tan poquito tiempo, en tan cercanía a estos versículos, vuelve. Yo cuando lo leí dije, pero esto ya lo había leído, ¿cierto? Leí el 6 y después leí el 7 y yo, pero esto lo acababa de leer. Y son esas resonancias o esos énfasis que Dios quiere hacer para decirnos, oye, este hombre no solo era íntegro, sino obediente. El problema es que nosotros tenemos diferentes conceptos de obediencia. A veces creemos que la obediencia es a nuestra manera. Y algunas veces a nuestra manera no es tan exacta, sino inexacta más bien. Y la vida de Noé, lo que quiere resaltar, es que fue un hombre que encontró el favor de Dios porque hacía tal cual como el Señor. Hacía exactamente como el Señor. Nosotros queremos hacer variaciones muchas veces de la obediencia. Queremos que nuestra obediencia sea en el tiempo, bueno, hasta aquí, le colocamos límites, hacemos en nuestro propio tiempo. A veces decimos que los muchachos usted lo manda a hacer algo y hace cuando quiera. Nosotros también. Nosotros le hacemos modificaciones. Y sabes, también hay veces obedecemos si es coherente o no. Imagínate Moisés pudiéndose decir, a ver, no, en este momento no voy a hacer esto, estoy muy ocupado. Obedecer, Señor, hacer el arca, no, estoy muy ocupado. No, sino que dice que lo hizo, tal cual como el Señor le había dicho. Y es bien interesante porque no le hizo modificaciones a la barca. No hice, y el Señor, vino que el Señor le dijo, haga una ventanita para que, y llénelo de greda, y le dio ciertas medidas y todo, y no dice, mire, y Moisés dijo, no, mira, sabes que yo quiero hacerle Noé, perdóneme que está diciendo Moisés, Noé no decía, oígame, no, es que yo quiero hacerle esta modificación, mira, el Señor tal vez no se cayó en cuenta de esto, porque a veces en nuestra vida queremos hacer modificaciones, porque nos creemos más sabios, pero no hizo exactamente, y ahí está el secreto, obedecer a Dios exactamente como Él lo ha dicho, sin variación. Y mira que era bien difícil porque si Noé no hace en el tiempo o le hace las modificaciones, el resultado no hubiera sido el mismo. Y si peor está, yo decía, y si él se hubiera puesto a pensar, ¿es coherente? ¿Qué dice la sociedad? A ver, Dios me está diciendo que haga esto y voy a preguntarle, ¿qué opinas tú? Sabes que la sociedad corrupta que tenía a su alrededor le va a decir, no, usted está loco, si nunca ha llovido. En el capítulo 2, del 4 al 6, dice que la tierra no había lluvia, sino que como que salió un vapor debajo de la tierra y así era que la tierra producía. Entonces era incoherente, tal vez para el parecer hubiera sido modificado para nosotros y de pronto en el tiempo que nosotros querramos. Pero mira que no, por eso dice exactamente. Creo que ahí hay un secreto. Y hay cosas que nosotros queremos vivir en Dios, ¿cierto? Y queremos experimentar, pero tal vez no estamos haciéndolo coherentemente. No lo estamos haciendo en el tiempo y no lo estamos haciendo tal cual Él quiere. Y yo creo que yo quiero vivir este secreto de Noé. Yo quiero que Noé, cuando nos conozcamos, cuando estemos en el cielo, diga, uy, Noé, mira, tú fuiste inspiración para mí. ¿No? ¿Y por qué, Andrés? Porque yo vi que tú hacías las cosas como Dios te decía y ahí estuvo tu secreto. Y yo lo descubrí y lo tomé. Que Dios nos ayude, porque hay cosas que pronto tú puedes hacer y decir en esta hora, oh, pero es imposible. ¿Por qué no le pides a Dios? Señor, esto que tú me has dicho que debo de ser, ayúdame. Colócate en metas. Busca un mentor. Tal vez no había mentores ahí, no solo Dios, pero busca mentores, una persona espiritual, una persona de Dios que te ayude a caminar. Colócate esas metas claras. Conoce la palabra de Dios, porque allí están esos secretos. Y muévete paso a paso, pero no te detengas en ese camino. Tal vez si tú dices, yo no he decidido y hay consecuencias, pues redirecciona. Obedece a Dios el día de hoy. Lo tercero, y este sí que me gustó, dice el capítulo 8, versículo 1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Y envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Y lo que quiero resaltar es en la primera parte. Dice, entonces Dios se acordó de Noé. Y eso me llegó a preguntar, ¿será que Dios se olvidó? Entonces, ¿qué pasó aquí?
Y yo creo que más bien por el contexto y por el leer todo el texto, no solo ese porción, sino el anterior y lo después, Dios no se olvidó, Dios guardó silencio. Dios dijo, Noé actuó, se cumplió ese tiempo de 40 días y 40 noches de diluvio, por eso Noé tuvo que esperar. Y por eso la tercera característica es paciencia. Paciencia, ay Dios, paciencia. Porque a veces creemos que Dios obra en la inmediatez. Y mira que no, si tú lees el 8 del 4 al 13 diría yo, aparece, por ejemplo, en el 4 dice 5 meses después, en el 5 dice 2 meses y medio más tarde, en el 6 dice otros 40 días, en el 13 dice otros 7 días, en el 12 dice otros 7 días. Y en el 13 dice, ahora Noé tenía 101 años de edad. ¿Sabes a cuántos años decía el pasajes anteriores que tenía Noé cuando inició el diluvio? Tenía 600 años. Y ahora dice, tiene 601 años. Algunos si le preguntaran, bueno, ¿cuánto duró en la barca Noé? Algunos dirían, a ver, 40 días, 40 noches. Y creemos que como que ya, los 40 ya pasó. No, esa cuarentena de Noé fue bien, bien difícil. Porque según lo que leemos, aún el versículo 14 del capítulo 8 dice, otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. O sea que fueron más de un año. El proceso de Noé, desde que entró en la arca, vino ese juicio de Dios y hasta que la tierra estuvo seca, hasta que Noé pudiera volver a la vida cotidiana. Creo que por eso es bien interesante que resalte esto. Y usted dice, pero ¿por qué repite? ¿Por qué no dice de pronto, o por qué Dios no hizo como antes? ¿Cierto? Dice que la creación la hizo en 7 días y separó las aguas, ¿cierto? Dice la seca y la agua la separó, hizo como charquitos, como mares y el resto lo hizo seco en un día. ¿Por qué no dijo ya 40 días y al día uno ya todo? Creo que algo nos tiene que enseñar. ¿Qué estaría pasando en la vida de Noé? Que Dios estaba trabajando en él, que Dios estaba haciendo en su familia. Sabes que eso me recuerda un poco lo que predicaba el domingo, esa dependencia. Y es que Dios trabaja en procesos, porque a veces nosotros hemos recibido algo de Dios, ¿cierto? Como la humanidad, ese favor de Dios de creación en 7 días, todo perfecto. Pero nos desviamos, desobedecemos, no vivimos en integridad. Entonces vienen consecuencias. Entonces Dios dice, bueno, pues entonces vamos a ver si vas a obedecerme y si vas a permanecer. Y nos permite esos procesos para transformar nuestro corazón. Dios permite esos procesos para sacar lo mejor de nosotros. Y eso me gusta porque ese Dios que estaba actuando no solo estaba actuando sobre la vida de Noé, sino yo creo que sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su familia. Hay procesos que tú estás viviendo que si sabes sacarle provecho y obedecer, tu familia va a aprender. De una enfermedad aprendemos. De una crisis económica aprendemos. ¿Cómo no aprender? No estoy diciendo que Dios te mandó eso y es el juicio de Dios, no. Pero algo tendrá que ocurrir. Nosotros comenzamos una cuarentena, según esos 40 días, y llevamos más de 4 meses, creo. Ojalá no nos toque como a Noé más de un año. Pero lo que estoy diciendo es que algo Dios tenía que hacer. Y yo creo que esta palabra está, Señor, resaltándola y recalcándola. Y si tú no has visto la prédica del domingo, mírala. Porque es eso, Dios formando el corazón, mirando qué hay en nuestro corazón. Si le amamos o no, si vamos a estar allí. Porque Dios no tiene un plan inmediato, un plan, ay, mira, salgamos de esto, hagamos. No, Dios tiene proyectos, Dios tiene planes. Y para eso necesita muchas veces permitir ese encierro, esa situación donde solo dependemos de Él. Y Dios tal vez está haciendo algo en nuestra vida. Y yo quiero decirte hoy, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, yo quiero obedecerte? Señor, yo quiero hacer las cosas como tú dices. Yo quiero ser íntegro. Pero también, Señor, quiero aprender a esperar en ti. A dejar de ser tan acelerado, a entender que todo tiene un tiempo, a entender que todo tiene un proceso en ti. Y que aquellos que hayan el favor tuyo, Señor, son aquellos que también esperan. Dice la Biblia,
pacientemente esperé en el Señor y Él inclinó su oído y me oyó y me ayudó, me rescató, me levantó pacientemente. Que Dios nos ayude. Esa es bien difícil, la paciencia, esperar. Y la última, reconocimiento. Es la expresión que quiero hacer, la cuarta característica. Génesis capítulo 8, versículo 15 al 20. Entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa, y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Eso dice el versículo 15 y 16. El 18 dice, entonces Noé, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos salieron de la barca, ¿cierto? Y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Pero el 20 es el que quiero resaltar, del capítulo 8 de Génesis. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrenda quemada los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Ojo con eso, propósito. Pero lo que me gusta aquí es el reconocimiento. Dice, cuando salió, dijo Dios, bueno, ya salgan. Imagínense más de un año encerrado. ¿Usted qué hubiera dicho? Bueno, en este momento, yo no sé cuántos llevan encerrados, pero muchos dicen, no, yo por ejemplo quiero reunirme con mis amigos, quiero estar con mi familia, quiero vacacionar, quiero ir para la playa, quiero tantas cosas. No piensa cuando termine esto vamos a hacer, y tal vez, ¿sabes? Conociéndome y conociendo a la gente. Tal vez algunos dicen, ay, ¿cómo ir a hacer ese día cuando se abran otras las iglesias? Yo, pastor, quiero ir. Yo creo que va a escuchar más de uno, no es que esté profetizando y no diciendo por ahí, pastor, no es que llevo meses sin verme con X y Y, vamos a ver, es que nos vamos a ir de paseo. Bueno, todo eso es bueno, pero mira que aquí el secreto está en el reconocimiento. Noé construyó un altar. Eso es reconocimiento, pero de prioridad. Porque no dice, y Noé se bajó, hizo un asado con su familia, durmió hasta tarde, echaron una trotadita, fueron al gimnasio, fueron a la playa. No, Noé se bajó y se bajó a reconstruir o a construir un altar y eso es prioridad. 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 Ese reconocimiento a Dios, porque yo pensaba, a veces nosotros decimos la palabra adoración. Bueno, adoración vale, pero la adoración es prioridad. ¿Has pensado qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu vida y tu relación? Entre tu lista de qué voy a hacer, ¿está reconocer a Dios, darle el primer lugar cuando se acabe este encierro o la pandemia? O lo que estás viviendo, o estás enfermo, o estás sin trabajo, ¿qué vas a hacer? Y bueno, no puedo dejar de decirlo porque dice que sacrificó así allí como ofrendas quemadas para el Señor. Hasta dio una ofrenda. Y no es que te esté cogiendo aquí, tienes que darme una ofrenda para que te vaya bien. No, lo que quiero decir es que Dios está diciendo, mira este hombre lo que hizo. Me levantó un altar e hizo sacrificio. No se puso a decir, oiga, ¿qué hago si me gasto este animal? ¿Será que voy a tener animal para el otro mes? ¿Cómo va a ser? No, prioridad, prioridad, prioridad. Hay veces queremos que Dios nos vea como los primeros y nos responda ya y que seamos como de la lista los que Dios más como está ahí pendiente. Pero ¿será que nosotros con Dios tenemos prioridad? Eso lo sabremos hoy con lo que hemos vivido. Que tanta prioridad, que tanta honra, que tanto reconocimiento a Dios. Y sabes, lo más difícil va a ser, la gran evaluación va a ser cuando digan todo el mundo puede salir. ¿Será que Dios va a ser nuestra prioridad? ¿Será que vamos a decir, Señor, gracias y yo quiero reconocerte? Y después sí pasear y después y volver a congregarme, pero que tú seas el primero. Creo que estas son las características de un hombre que encontró el favor de Dios en una sociedad y en un momento donde el favor de Dios escaseaba. Es más, Dios decidió quitar su favor. Y esto trajo algunos resultados. Dice el versículo, capítulo 8, versículo 21, dice, el Señor le agradó. Y más adelante en el mismo 8 dice, le agradó el aroma, el sacrificio, y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra. Mira que lo que hizo Noé trajo una respuesta de Dios. Dios se agradó y Dios dijo, no voy a volver a hacer esto. Qué lindo eso.
Mira en el versículo 9:1, como esa respuesta a esos resultados. Después dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y les dijo, sean fructíferos y multipliquen y llenen la tierra. Pasaron la evaluación. Porque parece lo que le dijo a Adán y Eva, ¿no? Cuando los creó, a imágenes, y les dijo, fructifíquense y llenen y multipliquen y bendigan. Mira que esas características hacen que Dios se agrade, pero que Dios bendiga. Y no solo a Noé, vuelvo y digo, sino a sus generaciones. La mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo, a tus hijos, a tus familiares, no solo lo que material, qué bueno que le dejes, es que Dios sea el primero, que sean íntegros, que sean esas personas que tengan esa característica de obediencia, de paciencia, de fidelidad, todos estos valores, todos estos principios que hemos tocado aquí en esta hora. Y cómo poder decirle al Señor, yo quiero ser paciente, quiero ser obediente, quiero ser íntegro y quiero reconocerte, porque yo no solo lo quiero por mí, sino sé que estoy marcando a mis generaciones, que mis hijos están viendo cómo reacciono en medio de este momento, que mis hijos están viendo, que mi familia, que mis primos, que mis hermanos, que mis vecinos están viendo cómo reacciono. Y eso traerá una bendición sobre todos. Y lo último que dice está en el versículo 9 del capítulo 9. Bueno, cojámoslo desde el 8. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Dios hace un acuerdo con el hombre y le dice, te voy a bendecir. Y cada vez que veas el arco iris te acordarás de que yo tuve misericordia y que he hecho un pacto de amor para ti. Bueno, habría tanto que decir de Noé, pero lo que sí puedo decir es que Noé, cuando decía en el inicio, pero Noé encontró el favor delante de Dios. Gracias, Noé, por contarnos estas 4 características que yo quiero vivir y que Dios trae en esta noche como buena noticia para ti. ¿Qué tal si piensas por un momento y le dices, Señor, gracias por tu palabra? ¿Qué tal si le dices, Señor, ayúdame? Porque tal vez algunas de estas no las tengo o las tengo a medias. O tal vez, Señor, necesito fortalecerlas, Señor. Señor, gracias porque tú al hablarnos de Noé y mostrarnos un hombre que encontró tu favor en tiempos difíciles de crisis donde tu favor escaseaba, pero que este hombre logró conquistarlo para él y su familia, nos desafían esta noche. Nos llena de fe y de esperanza, porque creemos en esta noche, Señor, que tú también tienes esa palabra, esa bendición, ese renuevo, ese pacto, ese multiplíquese para aquellos, Señor, que como Noé deciden vivir una vida íntegra, Señor, una vida de obediencia, una vida de esperar de pacientemente en ti y de reconocerte, Señor. Ayúdame, Dios, porque es difícil. Porque no es fácil, porque tal vez quiero vivir como la sociedad vive. Quiero vivir de otra manera, quiero hacerlo a mi forma, a mi manera. Paso por la lógica, por la razón y hay veces me es difícil, Señor, centrarme. Porque hay veces quiero, pero hay veces no lo logro. Porque me faltan disciplinas, porque me faltan metas, porque me siento acusado. Tal vez no sé cuál sea tu situación, pero yo te pido, Señor, que sobre cada uno de ellos tu palabra traiga esperanza, sobre el débil, sobre el cansado, sobre el que ha fallado, sobre el que siente que hay veces que hasta merece que tú no tengas su favor. Pero yo en esta hora, yo te bendigo y te digo, Dios sí quiere desatar un favor sobre tu vida, pero debes vivir como Noé vivió, con algunas características que marcan la historia y te hacen recibir ese favor. Padre, bendice, llena de fe, de esperanza, que esta buena noticia corra sobre todos y tu Espíritu nos ayude, porque ese Espíritu que has enviado es para estar con nosotros siempre y ayudarnos en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he resumido la historia de Noé y espero que esa palabra haya sido de bendición para tu vida. Deja que otros conozcan esa buena noticia. Déjame allí escrito lo que Dios te dejó. Y no te olvides que el próximo domingo a las 10 de la mañana vamos a tener un tiempo bien especial con la palabra por Facebook. Así que quiero mandarles un abrazo bien grande, despedirme ya de ustedes,
decirles que Dios los bendiga, que Dios los guarde, déjeme su saludo, su nota, más tarde por YouTube va a estar, por si tienes gente que no tiene Facebook, por YouTube se lo puedes enviar, todo el mundo tiene YouTube. Y bueno, un abrazo de parte de mi casa, de mi familia, y que la buena noticia no pare, y que tú y yo seamos hallados como aquellos que encontraron el favor de Dios. Un abrazo, bendiciones, Dios les bendiga.